Muy bien, el tema que me ha tocado exponer el día de hoy y feliz de compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su acogida, gracias también a la institución Udiápolis por haberme invitado para formar parte de este diplomado especializado en Derecho de Familia y Procesal también de Familia. Vamos a tocar el día de hoy la patria potestad y el proceso judicial. Netamente la regulación normativa se encuentra dentro de dos cuerpos, que uno es la ley general, que es el Código Civil, y el otro es la ley especial, el Código de los Niños y Adolescentes. Muy bien, el primero de ellos se encuentra comprendido, ¿no?, dentro de los artículos 418 al 471, que estamos hablando de la ley general, el Código Civil, Código Sustantivo. Y el segundo dentro de los artículos 74 al 80, la ley especial, Código de los Niños y Adolescentes. En esta oportunidad vamos a abarcar netamente los temas que se encuentran establecidos en la ley especial, Código de los Niños y Adolescentes, comprendido en los artículos 74 al artículo 80. En primer lugar, el artículo 74 habla sobre los deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad. El artículo 75 nos delimita la suspensión o los supuestos de la suspensión de la patria potestad. El artículo 76 habla sobre la vigencia de la patria potestad, el artículo 77, extinción o pérdida de la patria potestad, 78, a su vez, la restitución de la patria potestad, y el artículo 79, el pedido de suspensión o extinción de la patria potestad. Y por último, el artículo 80, la facultad del juez. ¿Me pasas a la segunda diapositiva, por favor? En cuanto a la bibliografía que se ha empleado para poder hablar sobre este tema, que es de importancia, relevancia, se podría decir, ¿no?, en nuestra realidad social, que vemos muchos casos, ¿no? Tenemos a Aguilar Llanos, Cornejo Chávez, Barcilos Villose, Benavent, Bocer Gustavo, Pomar Riva, ¿no? Son algunos de nuestros doctrinarios, maestros, especialistas en este tema, en la cual la suscrita ha considerado pertinentes nombrarlos para efectos de que ustedes, si quieran tener mayor amplitud, mayor conocimiento sobre este tema, lo pudieran afianzar para efectos de poder tener una mayor conocimiento, mayor amplitud de este tema que es importante, relevancia, ¿no? Y que a veces cuando tenemos estos casos, netamente nos nublamos, no conocemos más allá de lo que nos pueden inducir, ¿no?, los medios de comunicación, los familiares y muchas de nosotros, ¿no?, como seres humanos. En primer lugar, vamos a abarcar el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, donde hablan sobre los derechos, los deberes de los padres que ejercen la patria potestad. Muy bien, antes de desarrollar este catálogo de derechos, ¿no?, de los padres que ejercen la patria potestad, tenemos que ver algunas definiciones. Vamos pasando la diapositiva. El artículo 418 del Código Civil vigente señala: por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos. Ojo, no solo tienen el deber, sino también el derecho. Tienen dos aristas, deber y derecho. ¿De cuidar de quién? De la persona. ¿A quién llaman a esa persona? A sus hijos, netamente. Y bienes, no solo de la persona, sino también de los bienes. Si nos remontamos a la época romana, el término de patria potestad provienen de estas raíces de patria, que alude al pater familia, y el término potestad denota dominio, poder, facultad que se tiene sobre una cosa, a partir de lo cual debemos colegir que se trata de una denominación que incorpora parcialmente su verdadero concepto, por cuanto la patria potestad no solo implica derechos o poderes del padre, sino también un conjunto de derechos y deberes que ejercen de manera paritaria
o sea, de manera igual, el padre y la madre, desde el momento en que se configura la filiación de la prole. ¿Y qué significa filiación? ¿O qué denominamos la filiación? Es el vínculo que tiene el ascendente con los ascendentes, es decir, los padres con los hijos. Entonces, si bien es cierto, ya ha evolucionado este término de la patria potestad, porque proviene de Roma, ¿no? La patria potestad que tan solo el pater familia tenía sobre sus hijos, ahora ha, se ha igualado este término, no tan solo al padre, sino también a la madre, que ejerce los mismos derechos y deberes en beneficio de sus hijos, no solo de su persona, sino también de sus bienes. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. En ese sentido, han existido diferentes tratadistas, como por ejemplo, Benjamín Aguilar sostiene que quizás debemos ir hacia una nueva denominación que recoja estos deberes, derechos. Algunos han intentado llamarla como autoridad paterna compartida, ¿para qué? Para no desnaturalizar este derecho romano que viene netamente del pater familia, que tan solo lo podría establecer un padre, ¿no? Sino ahora lo establece el padre y la madre. Entonces, él nos habla, ¿no? De que no solo debemos de denominar estos deberes y derechos, ¿no? Sino también una paternidad compartida. Otros, autoridad benéfica sobre los hechos. Pero en suma, ¿qué significa patria potestad? Es una institución de orden natural y anterior al Estado. ¿Por qué? Porque proviene del derecho natural, el cual simple y llanamente reconoce una función que ha existido, siempre ha existido, porque por el instinto o por el mero de hecho, o por el hecho social, por el hecho jurídico de tener a los hijos, es que nosotros, los padres, tenemos este instinto de protegerlos en cuanto a su contenido, a su desarrollo integral. Es por eso que siempre ha existido y es el Estado que lo ha regulado. Y es por eso que se dice que la patria potestad es una institución de orden natural y anterior al Estado, el cual reconoce una función que siempre ha existido para regular su contenido, estableciendo los derechos y los deberes correspondientes a los padres. Efectivamente, ¿no? La patria potestad no debe ser entendida solo como un derecho, sino también como un deber. Y como tal, una de las funciones que tienen los padres, ¿cuál es una de las funciones? Obviamente que es la de educar a los hijos. Y si bien es cierto que en ocasiones algunos padres no resulten aptos para poder educar a sus hijos, eso no les priva de ese derecho o de ese deber de poder educarlos. La patria potestad, entonces, ¿qué podemos entender? Como una institución del derecho de familia, que está dentro del derecho privado, pero que netamente el Estado regula algunas funciones porque es de interés público. ¿Cuándo qué? Cuando estas funciones o estos padres o estos progenitores no se encuentran netamente en esa actitud. Es ahí donde interviene el Estado, ¿no? Pero en sí es que comprende un cúmulo de derechos, de deberes recíprocos entre padres e hijos, tendientes a qué? Tiene dos vertientes, ¿no? A lograr el desarrollo de los hijos y también como padre a la realización de ellos. O sea, la patria potestad no solo tiende a desarrollar íntegramente los derechos de los hijos o como persona también, sino también la realización como padres tenemos. Entonces, este concepto pretende abarcar no solo los derechos, los deberes de los padres e hijos, sino también el fin que persigue esta institución. Como lo vuelvo a repetir, no solo es por una vertiente, que es el desarrollo integral de los hijos, sino también la realización de los padres, porque ¿qué es lo que nosotros como padres queremos, no?
es que nuestros hijos sean saludables en cuanto a educación, en cuanto a su esfera patrimonial, en cuanto a su esfera emocional. Entonces son dos vertientes, el desarrollo de los hijos y también la, eh, la integridad de los padres, ¿no? El fin que persigue esta institución. Por tanto, concebimos a la patria potestad como aquel poder deber. ¿Qué quiere decir poder? El derecho, ¿no? El derecho que se tiene sobre los hijos y el deber que es la obligación que tenemos los padres frente a los hijos, ¿no? De cuidar de su persona, de cuidar de sus bienes, hasta un límite de tiempo, que es su mayoría de edad o su emancipación. Doctrinalmente, en la doctrina, bueno, se han elaborado diversos conceptos de esta institución. Vamos a detallar algunos conceptos de los cuales nos va a servir para poder entender este tema que es la patria potestad. Por ejemplo, López del Carril nos habla, ¿no?, que la patria potestad es una institución ética, altruista, fundada en el derecho natural, biológico, propia y absoluta de este derecho de familia, como integrante ¿de qué? Del derecho privado. Y es también nos habla, ¿no?, sobre un derecho natural que desencadena derechos y obligaciones patrimoniales, pero su existencia y sustento están fundadas en principios más elevados, más puros, sin descender a la condición contractual propia del egoísmo, ¿no? Propia del egoísmo, porque no solo van a ser de las aspiraciones que tiene el padre, sino también de las aptitudes que tiene el hijo, ¿no? Y aquí vemos también, por ejemplo, ¿no?, en las palabras de Enrique Barsi, La patria potestad, nos habla sobre la condición sine qua non de la relación paterno-filial. Se deriva de ella, a tal punto del término filiación, ¿qué implica? De por sí implica patria potestad, según dice Enrique Barsi, ya que esta se refiere ¿a qué? A relaciones jurídicas de autoridad de los padres sobre sus hijos. Y es allí que más que un derecho sea una consecuencia de la filiación. Filiación viene a ser la relación entre padres e hijos, ¿no? Entonces él dice que es una condición para que se realice esta filiación. Pero sin embargo debemos tener en claro que puede haber filiación sin patria potestad. Puede haber filiación sin patria potestad. ¿Por qué? Porque hay casos de extinción, de suspensión, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero no puede haber patria potestad sin filiación. Entonces, en conclusión, filiación es necesario que haya patria potestad, sí o sí. Pero no puede haber patria potestad sin filiación. Pero puede haber filiación sin patria potestad, porque muchas de las veces se nos extingue o se nos suspende esta misma, ¿no? La patria potestad es un típico derecho subjetivo, familiar, mediante el cual la ley reconoce a los padres, ¿no?, un conjunto de derechos, de deberes, para la defensa, el cuidado de nuestra persona, no solo de nuestra persona, sino del patrimonio de sus hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde habla sobre las características. He mencionado ahí algunas características, ¿no? Algunas características para que nos tenga de base, ¿no? Pero dentro de todas las características podemos mencionar algunas, ¿no? En primer lugar, es un derecho subjetivo familiar. ¿Por qué? Porque importa relaciones jurídicas recíprocas, de padres a hijos y viceversa. Impone deberes y derechos entre unos y otros. O sea, no solo es el derecho del padre de educar, sino también del hijo de obedecer sus órdenes, como padre lo tiene como ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, por su naturaleza, la patria potestad no alcanza a los ascendientes, ni parientes colaterales, ¿no? Cualquier otra persona que cuide de un menor de edad lo hará a título de tutor.
se regula por normas de orden público, ya que de por medio, ¿qué está? El interés social. Entonces, son normas de orden público. ¿Por qué? Porque al Estado le importa a la persona y su realización de esta dentro de la sociedad. Entonces es por eso que regula supuestos de extinción de la patria potestad, supuestos de suspensión y también regula, ¿para qué? Para que prime el interés superior del niño, porque finalmente la persona y la sociedad es el único fin del Estado. Es por eso que estas normas, si bien es cierto, se encuentran dentro del ámbito privado, pero son de orden público, porque al Estado le importa a la persona. Entonces, la persona, según el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es por eso que el Estado se encuentra regulando esta serie de normativas con la finalidad de que pueda estar al día o que pueda estar en adecuación con la realidad social en la cual nosotros nos enfrentamos. Es una relación de autoridad de los padres, claro que sí, porque el vínculo de subordinación que nosotros como hijos tenemos con los padres, eso es lo que nos da esa relación paterno-filial. Tiene una finalidad tuitiva, que quiere decir proteccionista, ¿no? Protectora, que está dirigido a la protección y a la defensa de los hijos, no solo de la persona, sino también estamos entendiendo que también involucra el patrimonio de estos. Es intransmisible. ¿Por qué? Porque no es posible que los padres deleguen estos derechos que les impone la patria potestad sobre sus hijos. No puede ser de que este deber derecho o esta potestad derecho se puede transferir frente a otras personas, sino es de orden netamente personalísima, ¿no? Es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque puede restringirse, suspenderse, extinguirse, y eso está regulado en nuestra normatividad civil y también está regulado de manera concordante con nuestro Código de Niños y Adolescentes, porque está sometida a la mayoría de edad. Una vez que el hijo adquiera la mayoría de edad, ya no puede ser bajo la tutela del padre. Luego a la vida del padre, también si el padre muere o la madre muere, o la emancipación del hijo, cuando éste adquiere, de repente no tiene la mayoría de edad, pero éste adquiere un oficio o éste adquiere una profesión que a su corta edad, 16, 17 años, lo puede adquirir, entonces es la emancipación del hijo. Y el mismo Código Civil permite esta facultad de poder emanciparse. Y por último, a una decisión judicial que puede ser por diversos motivos, aplicables o imputables o no a sus padres. Eso se va a ver más adelante, como les vuelvo a repetir. Entonces, una característica también importante es que esta facultad de la patria potestad está regulada por la ley, por lo que su carácter no es absoluto, sino que se rige netamente por la norma, ¿no? Por la norma legal. En tanto, sus normas o sus dispositivos normativos son de orden público y de rango constitucional. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que son normas de orden público y de rango constitucional. No pueden pactar contra ellas. Cualquier pacto que contravenga su naturaleza, en consecuencia, sería nulo y no produciría efecto alguno, ya que toda la normatividad o todos los presupuestos normativos se encuentran establecidos en el Código Civil y en el Código de Niños y Adolescentes. Obviamente hay interpretaciones, obviamente hay normas que eso viene a ser las interpretaciones del Tribunal Constitucional, porque hay vacíos legales, netamente, pero siempre se desprenden de sus dispositivos normativos. Entonces, cualquier pacto que contravenga esta naturaleza, en consecuencia, sería nulo y no va a producir un efecto alguno.
Por un lado también nos habla Cornejo Chávez, ¿no? Cornejo Chávez nos explica que el ser humano durante la primera etapa, más o menos, ¿no?, prolongada de su vida, no se halla en esta actitud de proveer su propia subsistencia, ni de cautelar sus propios intereses, ¿no?, ni tampoco, o mucho menos, ¿no?, de defender sus derechos, y peor, de formar su propia personalidad. Es en este estado que se explica y se fundamenta la figura de padre potestad, es decir, alguien que lo representa para que pueda abarcar cada uno de estos derechos. Entonces, en realidad, este derecho de confiar a ciertas personas el amparo de los menores se ha limitado a gobernar un fenómeno que viene impuesto por esta misma naturaleza. ¿Esto qué se indica, no? Que los padres, como las personas que corresponde esta función, si bien modernamente estas tendencias más políticas que sociales que jurídicas propugnan la idea de que dicha función compete al Estado, netamente son los mismos padres que deben de acudir a esta protección, no solo el Estado. El Estado puede regular normas, puede establecer criterios, puede establecer principios, tal vez algunas limitaciones que tenemos los padres, si no son los mismos núcleos familiares que debemos de poder establecer estos requisitos. ¿Para qué? Para que los hijos logren su desarrollo integral. Por otro lado, vemos a Benavent, ¿no?, que es un doctrinario francés, donde nos habla sobre que parece existir un vínculo natural, dice, entre la filiación y la educación de los hijos. Parece, ¿no? Pero finalmente sabemos que la filiación, si bien es cierto, es un requisito indispensable para la patria potestad, pero no se da al revés. ¿Por qué? Porque puede haber filiación, pero vemos que muchos de los padres pues están suspendidos en este poder de ver que tienen sobre los hijos, ¿no?, por diferentes situaciones que pues, la ley lo señala y que netamente pues el juez tiene que dirimir sobre esta situación que los padres o que las personas que nos han encomendado esta labor altruista, esta labor solidaria frente a los hijos, no podemos estar a la altura, ¿no? Entonces, los padres se les ve reconocida, en primer lugar, esta misión de poder proveer esta educación. Sin embargo, esta misión de proveer es cada vez menos considerada bajo el aspecto de una prerrogativa. ¿Qué prerrogativa, no? Bueno, en las sociedades primitivas el niño representaba una riqueza, una fuerza de trabajo y pertenencia de sus padres, y cada vez más como una función en la cual los padres son responsables, no de sus propios intereses, en donde podemos disociar el parentesco de la educación, dando como resultado que los padres en algunos casos no resultan aptos para poder cumplir esta función de educación. Entonces, debemos de alguna forma de recordar que la patria potestad encuentra sus límites plasmados, ¿en dónde? Legislativamente. El Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes. Así tenemos causas de extinción de la patria potestad, causales de pérdida de la patria potestad y causales de privación o de la suspensión de la patria potestad. También tenemos un tratadista nacional que es García Rospigliosi, donde nos habla que mediante la filiación los padres se vinculan jurídicamente con sus hijos, cumpliendo con satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, asistiéndolos, protegiéndolos, representando. Y esta relación paterna filial es un complejo, ¿no? Es un complejo de todas estas relaciones familiares entre padres e hijos, ¿no?, que se denomina autoridad paternal, en la que obedece que una obligación que tienen los padres en la formación de sus hijos. Entonces, vemos que en el fondo es un medio, ¿no?, de una realización natural.
La familia no tiene como uno de sus fines, ¿qué es esos fines? De cuidar a la persona, no solo de la persona, ojo, sino también de sus bienes, de sus hijos. Lo que se cumple mediante este ejercicio de la autoridad de los padres dentro de esta institución de la patria potestad. Entonces los padres cuidan y defienden su descendencia. Esta es una obligación propia, innata, connatural en el ser humano. Es por eso que se denomina que es antes al Estado. El Estado solo ha existido para que pueda reconocer a esta institución jurídica que será anterior a él. Entonces podemos indicar que la patria potestad, si bien es cierto, presenta diferentes definiciones, pero, por ejemplo, ¿no? Para la doctrina brasileña propuesta, ¿no? Por Comarriba, es prácticamente unívoco y está integrado por las atribuciones de los padres. Eso es lo que indica, ¿no? Entiéndase por patria potestad, conjuntos y deberes que la ley otorga al padre o la madre sobre la persona y los bienes de los hijos hasta la mayoría de edad. Que también nosotros lo recogemos, ¿no? Porque para nosotros, ¿qué es? Según el artículo 74, que él mismo establece. Deberes y derechos de los padres. Deberes y derechos de los padres. Entonces, de ahí nada más sacamos la definición de la patria potestad. Deberes y derechos de los padres que se dan para efectos de proteger a la persona. ¿Quién es? El hijo. No tan solo a la persona, sino también sus bienes. Entonces, ambos progenitores tienen a la patria potestad de manera compartida de los hijos desde el momento de su concepción. Estas obligaciones que surgen de estas son irrenunciables. Nadie puede renunciar a la patria potestad y se mantienen después de un divorcio, si este existiera, ¿no? Entonces, veamos qué nos concierne el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, donde nos habla de los deberes y derechos de los padres. Velar por su desarrollo integral, eso lo podemos observar en la diapositiva. A ver si nos pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Las características ya le hemos denominado, cuáles son las características, ahí he colocado algunas cosas. El ejercicio de la patria potestad, que se encuentra, ¿no?, de manera conjunta, a diferencia de la época romana, ¿no?, donde solo lo ejercía el pater familia, y el ejercicio unilateral, que eso lo vamos a analizar más adelante, como excepción, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de desaparición de cuerpos, dice de divorcio, de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge o quien confía en los hijos, y el otro queda mientras tanto suspendido. Sin embargo, aquí quiero hacer alusión de que se contradice netamente con la suspensión, porque en cuanto a los supuestos de suspensión, no regula este artículo 420. No lo regula el código, entonces hay un vacío legal. Sin embargo, más adelante lo vamos a discutir, ¿no? Pasamos, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre la suspensión de la patria potestad, que es un tema muy importante, ¿no? Porque antes de hablar de la suspensión de la patria potestad, debemos de tener en claro estos deberes y derechos de los padres, que es velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo, tenerlos en su compañía, ¿no? Y poder recurrir a esta autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Es el caso, ¿no?, de aquellos niños o adolescentes que se encuentran en un mal camino, ya sea por diversas causas, ¿no?, externas a lo que es la familia, ¿no? Entonces, las malas compañías, etcétera, representarlos en los actos de la vida civil, porque sabemos que los que tienen capacidad de goce no tienen esta autonomía de poder acudir al momento de realizar cualquier actividad civil, ¿no?, que los confiere, porque la capacidad de ejercicio es a partir de los 18 años, ¿no? Mientras no adquieran esta capacidad, ¿no? Recibir ayuda de los
de ellos, atendiendo su edad y condición y sin perjudicarnos su atención, administrar y también usufructuar sus bienes. Y bueno, ¿no? Tratándose de productos, dice que estará dispuesto al artículo 1004 del Código Civil. ¿Y qué nos habla del artículo 1004? Dice que cuando el usufructo recae sobre los productos, los padres restituirán la mitad de estos ingresos. Es decir, que si bien es cierto, los padres tienen esta facultad de poder administrar los, los bienes o los productos que requieran, ¿no? Los hijos, sin embargo, tienen un límite, no es que puedan disponer de todo el patrimonio de los hijos, sino que tienen que establecer reglas, que es restituir la mitad de los ingresos netos obtenidos a favor de los hijos, ¿no? ¿Y qué son productos? ¿A qué se denomina productos? Son los provechos no renovables que se extraen de un bien, ¿no? Entonces, hay hijos que se encuentran bajo la tutela de un padre o bajo la patria potestad de los padres, sin embargo, los hijos no pueden disponer de manera libre, eh, de manera indiscriminada con los productos que tienen sus hijos, sino también todo tiene que ser en provecho de estos, ¿no? Es por ello que tienen un juez en la que pueden solicitar cualquier administración o cualquier suministración de los bienes de estos. Entonces hay límites que el Estado nos coloca para efectos de poder nosotros adecuarnos a estas exigencias, sobre todo en beneficio del hijo, ¿no? Entonces, el segundo tema que tenemos que abordar es la suspensión de la patria potestad. ¿Qué viene a ser la suspensión de la patria potestad? Pues hay diferentes casos en la cual esta potestad de ver, este derecho, este deber que tenemos los padres frente a los hijos, pues se ve suspendida, ¿no? Frente a unos supuestos que puede ser imputable a nosotros como padres o hechos sociales o hechos connaturales que no podemos nosotros realizar. La ONG ha establecido que supuestos vienen a ser a hechos no imputables de los padres. Sin embargo, también indica que hay algunas legislaciones que señalan que estos supuestos son imputables a esto, como la nuestra, ¿no? Y es por eso que el Código de los Niños y Adolescentes lo regula en el artículo 75. Vamos a ver uno por uno para poder nosotros ver qué temas no es interesante y también abordar, ¿no? Cada uno de ellos. Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza civil. Sabemos que la demanda de interdicción, ¿qué es la demanda de interdicción? ¿No? Ustedes dirán, ¿qué es la interdicción de los padres, de la madre? ¿No? Entonces, esta demanda de interdicción, ¿qué es? Es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Esta interdicción supone una causal de incapacidad, ya sea absoluta o relativa de ejercicio. Entonces, ¿quiénes pueden ser objetos de interdicción? Es decir, que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. ¿A qué se considera privados de discernimiento? Los sordomudos, los ciegos sordos, los ciegos mudos, en la cual no pueden expresar su voluntad de una manera indubitable, ¿no? Entonces, los retardados mentales, los que adolecen del deterioro mental, que les impide que expresar su libre voluntad, los pródigos, o sea, los que no pueden, o los que incurren en una mala gestión, los ebrios, los toxicómanos. Entonces, estos adultos mayores, que si bien es cierto, tienen esta capacidad de ejercicio por su edad, sin embargo, tienen estas anomalías físicas o psíquicas que netamente hacen que se interponga esta demanda para efectos de que sus bienes o su persona se vea representado por alguien que sí es capaz de poder administrar aquellos. Entonces, estos adultos mayores que tienen patrimonio, empresas, y ya no se encuentran en esta condición de administrarlo, ¿no? Los hijos de ellos pueden solicitar
esta administración de esos bienes. Y para ello deben de iniciar judicialmente ante el juez de familia, ¿no? Ante el juez especializado de familia, este proceso de interdicción. Entonces, netamente tiene que haber un examen, ¿no? Un examen médico donde acredite, pues, ¿no? Un examen médico, ¿no? Donde acredite, donde demuestre esta incapacidad que sufre este adulto mayor o esta persona, ¿no? Que se encuentra a cargo de estos hijos, ¿no? A consecuencia de ello se nombrará, ¿a qué se les denomina? A los que se encuentran privados de discernimiento o los que se encuentran incapacitados, ¿no? Mentalmente, se les denomina un curador. Este trámite obviamente no es exclusivo para aplicarlo a ancianos, sino también a personas jóvenes que tengan este vicio, ¿no? En extremo, ya sea alcoholismo, drogas o alguna incapacidad física, mental, a fin de que no solamente se administren sus bienes o sus actos, ¿no? Que de repente pueden ser nulos, sino que puedan reclamar una pensión de alimentos, porque el incapacitado también es pasible de que pueda solicitar alimentos a sus progenitores. Entonces, eso es lo que nos limita el primer supuesto, aquellos que se encuentran incapacitados, ¿no? O que se encuentran con sentencia firme de interdicción. El segundo supuesto, para que pueda, ¿no? Suspenderse esta patria potestad, es por ausencia judicialmente declarada, ya sea del padre o de la madre. Aquí tenemos que tener en cuenta tres conceptos claramente diferenciados. ¿Qué se entiende por desaparición? ¿Qué se entiende por ausencia? ¿Y qué se entiende por muerte presunta, ¿no? Finalmente dicen que todo es ausencia, pero que se configura en las tres etapas. La desaparición viene a ser a la situación de hecho, que es una fase de la ausencia, ¿no? Que es al alejamiento de una persona, de su domicilio, ¿no? Que no se tenga un paradero, ¿no? Y que además no cuente con un representante con las facultades para hacerse cargo de los bienes. ¿Y qué es la declaración de ausencia? La declaración de ausencia ya es esta situación de la desaparición que presupone obviamente una desaparición y que haya pasado un tiempo mayor. Es decir, no tan solo está supuesta de hecho, sino también que haya pasado, el Código Civil nos indica que haya pasado 2 años y que esta declaración judicial lo haya realizado mediante un proceso. Entonces, la posesión netamente de los bienes del declarado ausente pasa a sus herederos forzosos y su manejo a un administrador común. ¿Y qué presupone la muerte presunta? Que ya nos estamos adelantando al caso de los supuestos de la suspensión, sino también al caso de los supuestos de la extinción, viene a ser la muerte presunta. La muerte presunta es uno de los supuestos de la extinción. ¿Por qué? Porque es la tercera y la última fase de la ausencia. Esta declaración se produce cuando ha pasado un tiempo mayor, ya no de 2 años, sino lo que lo dice el Código Civil o lo que lo plasma el dispositivo normativo, ¿no? De nuestro Código Civil, de nuestro ordenamiento jurídico peruano, que es de 10 años de una persona. Pero también hay excepciones. O un lapso mayor si se tratara de un anciano, o un lapso menor, perdón, un lapso menor. Es decir, cuando tenga 80 años, si pasa 5 años, entonces ya se puede declarar muerte presunta. O si son 2 años de este alejamiento en circunstancias constitutivas de muerte, puede ser de repente si es pescador en alto mar, ¿no? O si es que tuviera actividades de alto riesgo, ¿no? O si tuviera certeza de este deceso. Entonces, 2 años, desde que desaparece 2 años, ¿no? Y el cadáver obviamente no se ha encontrado ni se ha identificado. Son estos supuestos de la declaración de muerte presunta. De la muerte presunta, pues, es parte, ¿no? De la extinción de la patria potestad.
Y la declaración de ausencia es parte de lo que estamos hablando, netamente, que es la suspensión de la patria potestad, porque puede ser que aparezca. Entonces, una vez que aparezca, pues se retrotraen estos derechos, deberes al ciudadano que haya recuperado su existencia. Entonces, vemos que un sector de la doctrina nacional, la ausencia propiamente dicha, es el segundo grado, porque sabemos que primero es la desaparición, es decir, no sabemos el paradero, ¿no?, de la persona. El segundo es la ausencia, porque una vez que ya no sabemos, ya pasan 2 años, entonces vamos a interponer, pues, una demanda para efectos de que sus bienes y todo lo que él ha dejado, pues, tengan un representante. Y a efectos también de que se pueda otorgar estas noticias, ¿no?, a las autoridades, donde se encarguen también de la búsqueda. Entonces, la ausencia, ¿qué es? Es el segundo grado, ¿no? Es el segundo grado de la ausencia netamente dicha, ¿no? Y constituye un caso extraordinario. Es la no presencia de la persona en su domicilio. ¿Qué es lo que existe? Pues un estado de indecisión, inseguridad, incertidumbre de su existencia. No sabemos si está vivo, si está muerto, ¿no? Este transcurso de tiempo, pues, es un elemento fundamental para su determinación. Hay otro sector, ¿no?, de la doctrina donde señala que tratándose de esta declaración de ausencia, la mayoría de los autores, pues bueno, no se refiere que es el segundo periodo de esta institución que adquiere su sentido técnico. Entonces, esta ausencia se configura por la desaparición, la incertidumbre y la resolución judicial. En la desaparición, ojo, no hay una resolución judicial. En la ausencia, sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la ausencia que requiere una expresa declaración judicial que tiene como importante consecuencia la entrega de la posesión integral de estos bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarlo. Obviamente, porque si no tiene testamento, pues todos esos bienes quedarían a efectos de sus herederos forzosos, ¿no? Esta declaración de ausencia presupone la existencia de 2 elementos. ¿Cuáles serían? Ya les he mencionado. Es decir, una situación de hecho, que es la desaparición, y el otro, que es el transcurso de tiempo, que es de 2 años contados a partir de la última noticia que se tiene del desaparecido. Pero ustedes van a decir, ¿cuándo cesa? Y si es que regresa, y si es que viene, ¿cómo se restitúen estos derechos? Por supuesto, ¿no? Entonces, cesan esta declaración de ausencia, obviamente por regreso, pues, ¿no?, de la persona. La designación también puede ser, ¿no?, que el mismo ausente, con esta posterioridad, puede designar un apoderado. Entonces, ahí cesan, ¿no?, estos efectos de esta declaración. La comprobación de la muerte, que ya no viene a ser la ausencia, sino la muerte presunta. Y, obviamente, la declaración judicial de muerte presunta. Por estos casos, que son 4, son los que cesan estos efectos de declaración de ausencia. Muy bien. Hay otros supuestos, como por ejemplo, ¿no?, por darles órdenes, consejos o ejemplos que lo corrompen. Entonces, estos son los supuestos donde el juez tiene que valorar, ¿no?, valorar los medios probatorios, la demanda y sobre todo el interés superior del niño para poder declarar que netamente los padres no se encuentren aptos y se suspenda esta patria potestad, ¿no?, por permitirles la vagancia o dedicarles a la mendicidad, por maltratarlos físico o mentalmente, por negarse a prestarles alimentos, ¿no? Cuando un padre pues tiene la demanda de alimentos, netamente se puede también de alguna forma, ¿no?, solicitar esta suspensión de la patria potestad, si es que el padre es renuente a poder otorgarles alimentos a sus progenitores, por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio. Bueno, en la separación o el divorcio, pues ahí se concluye netamente quién es el padre que tiene la tenencia y la patria potestad también de los hijos, ¿no? Aunque esto también
si bien es cierto, esta patria potestad es irrenunciable, sin embargo, por separación y divorcio se puede estipular, ¿no? Más adelante lo vamos a ver también, eh, por haberse abierto un proceso penal al padre o la madre en un delito de agravio de sus hijos. Este inciso pues ha sido incorporado sí, también, porque anteriormente no se encontraba este inciso, ¿no? En perjuicio de los mismos o cualquiera de estos delitos, llámese agresiones contra los hijos, estos incisos pues están netamente comprendidos por agresiones contra los hijos y los integrantes del grupo familiar, contra los delitos de libertad sexual en sus diferentes modalidades, ya sea netamente violación sexual, el acceso carnal, etcétera, o también actos contra el pudor, ¿no? O por cualquiera de estos delitos establecidos en el decreto ley, ¿no? Que establece esta penalidad para los delitos también del terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Y por la declaración de desprotección familiar provisional de un niño o adolescente. Netamente estos, pues, pueden solicitarlo las personas que sean interesadas o también el fiscal de familia de prevención del delito o de netamente que están ligados a estos temas, ¿no? Para que puedan solicitar ante el juez esta declaración de desprotección familiar provisional. Bueno, no, en tanto que la patria potestad es un conjunto de deberes, de derechos, sujetos a que a temporalidad, porque es sujeto a que sean restringidos, ¿no? Entonces, la ley nos establece estos supuestos en que se manifiesta dicha limitación. Evidentemente, estas restricciones están determinadas por inadecuadas conductas de quienes son sus titulares, es decir, los padres, ¿no? La ley también entiende, ¿no? O establece que dicha limitación debe estar judicialmente declarada, no solo por el hecho de darse, ¿no? En la realidad, sino también debe de someterse a un previo proceso judicial, ¿no? Donde es el juez en quien delimita estos supuestos, ya sea de suspensión o de extinción de la patria potestad. Acá en la suspensión de la patria potestad tenemos de distinguir dos aspectos claramente diferenciados, ¿no? Que es lo que nos conlleva también a indicar que la extinción de la patria potestad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva a hablar sobre la distinción, ¿no? Entre la titularidad de este derecho y el ejercicio del mismo? Entonces, la suspensión de la patria potestad no se extingue la titularidad del derecho, sino es el ejercicio del mismo, porque la titularidad del derecho viene a ser a la legitimidad, al reconocimiento del derecho. En cambio, el ejercicio viene a ser a esta posibilidad fáctica de poder obrar en este derecho, de hacerlo efectivo. Entonces, la suspensión es, tú tienes la titularidad, pero tu ejercicio lo tengo limitado. ¿Por qué? Por los supuestos que establece el artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, tú, padre, si bien es cierto, se te ha suspendido tus derechos o tus deberes de patria potestad por haber incurrido en estos supuestos, sin embargo, tú tienes el deber de poder seguir dando alimentos. Entonces, este cese temporal se mantiene la titularidad. Se suspende en el ejercicio, está bien, pero se mantiene la titularidad. Entonces, él tiene deberes igualmente como el padre. Él tiene estos deberes, o ella tiene estos deberes, ¿no? En el caso de que sea una madre también, ¿no? Entonces, para poder analizar estas causales de suspensión de la patria potestad y concretamente esta causal incorporada que viene a ser los delitos, ¿no? Contra la agresión, ¿no? De los niños o contra la libertad sexual. Entonces, es preciso partir de este artículo, que es el 419 del Código Civil, donde delimita que la patria potestad es ejercida conjuntamente con el padre y la madre durante el matrimonio. Entonces, si bien es cierto, este matrimonio ahora
podemos llamarlo también como concubino, unión de hecho, ¿no? Me parece que ahí hay un vacío, ¿no? Donde no incorpora el tema de la unión de hecho. Es importante también establecer eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no solo pertenece al padre, como en la época romana, al padre familia, sino ahora pertenece al padre y madre, ¿no? Al padre y a la madre. Y si bien es cierto, en estos supuestos de suspensión de la patria potestad, se suspende el ejercicio, más no el derecho, ¿no? El derecho, que quiere decir que ellos tienen igualmente obligaciones frente a sus hijos. Vamos a pasar a otro lado, ¿no? En un análisis, se podría decir, sistemático de este ordenamiento legal con relación a la patria potestad, a veces resulta incongruente, ¿no? Porque en el artículo 76 del Código de Niños y Adolescentes y el artículo 420 nos señala que en caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge, ¿no? Y el otro queda suspendido, pero como yo les había comentado, esta separación de padres no está contemplado en estas causales de suspensión, por lo tanto no puede quedar suspendido, no puede quedar suspendido porque ambos tienen estos derechos y estos deberes, por más que el artículo 420 de este Código Civil nos habla, ¿no?, de que cuando hay separación de cuerpos, de divorcio, la patria potestad se ejerce contra, o se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. Más aún si no solamente está registrado o está regulado el matrimonio, sino también la unión de hecho. Me parece que ahí nos falta un poco de actualización y de poder abarcar estos supuestos, en donde se vive netamente en la realidad cotidiana, donde ya se ha regulado, sin embargo, en nuestro Código Civil no se ha plasmado. Bueno, ¿no? Aquí podemos hablar más de la suspensión, ¿no? O de estos, de la patria potestad, ¿no? Resulta imprescindible señalar, ¿no?, que esta suspensión del ejercicio de la patria potestad no exonera al padre o la madre de cumplir con sus deberes, sobre todo el deber alimentario. No es legal que el progenitor suspendido o privado definitivamente de esta patria potestad evade de su asistencia, de sus hijos, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema, ¿no? La causal de suspensión de la patria potestad, ya le hemos hablado. A ver, sigamos otro. Sí, doctora. Restitución. Sí. Vigencia, me parece. Artículo 76, vigencia. 76. Vigencia de la patria potestad. En los casos, acá nos indican, ¿no?, en los casos de separación convencional y divorcio total, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Obviamente que no, ¿no? O sea, por más que exista divorcio, por más que exista separación, no puede quedar suspendido el ejercicio de la patria potestad, porque tanto los deberes y de los derechos que ejercen sobre los hijos, pues esto se mantiene vigente. Sin embargo, aquí, ya que hablamos de separación convencional, divorcio ulterior, que es una forma rápida de poder esta disolución matrimonial que se puede hacer vía notarial, vía judicial, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar estas instituciones jurídicas, ¿no? ¿Qué entendemos por separación de hecho, ¿no? Y qué entendemos por separación de cuerpos y divorcio. Bueno, la separación de hecho es netamente la separación que se da en la realidad, ya sea de un día, de 2 días o de 3 días, desde que las personas que se encuentran vinculadas bajo esta institución del matrimonio, pues deciden netamente separarse y estar cada uno por su lado. Esta es la separación de hecho, pero sin existencia de ningún procedimiento legal. Esto es separación de hecho. La separación de cuerpos. La separación de cuerpos se diferencia de la separación de hecho porque existe
un procedimiento o un proceso judicial que inicia cualquiera de estas dos partes para efectos de que pueda disolverse este vínculo matrimonial. Y esta separación de cuerpos se inscribe en el registro público, no en la RENIEC, ojo, se inscribe en registros públicos en el libro de personas. ¿Y qué consecuencias trae? Ya no exige este deber de cohabitación, es decir, tanto el esposo como la esposa pueden vivir fuera del hogar y el patrimonio ya no está sujeta a esta sociedad ganancial, sino a partir de esta separación de cuerpos, es decir, a partir de esta inscripción en registros públicos, en el libro de personas, ya cada uno puede adquirir sus propios bienes a favor o de manera individual. Ya no va a existir esta sociedad de gananciales. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces a veces nos dicen, no, pero ¿para qué existimos o para qué se exige esta separación de cuerpos? Si es lo mismo o si es lo igual que la separación de hecho. No, porque la separación de hecho igual tiene las mismas exigencias de un matrimonio, porque nunca se ha comunicado a un órgano jurisdiccional o no se ha comunicado a las autoridades competentes para que se pueda disolver eso, ¿no? Y el divorcio netamente pues es la disolución matrimonial por excelencia, pues, ¿no? Entonces ahí ya no existe el deber de, se añade todo lo demás anteriormente indicado, ya no existe este deber de fidelidad, a diferencia de la separación de cuerpos, que sí existe este deber de fidelidad y también pueden heredar, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de estas tres categorías jurídicas donde la vigencia de la patria potestad nos llama a poder explicarlos, ¿no? Entonces, en estos casos, en esta separación convencional, el divorcio ulterior, que es una forma rápida para poder extinguir este vínculo matrimonial, no puede haber padres que quede suspendido en este ejercicio de la patria potestad, porque esta patria potestad es renunciable. Para que se pueda restringir o se pueda privar de este derecho, pues tiene que haber una declaración judicial firme donde indique que tal o cual persona queda suspendido o queda extinguido esta patria potestad por las causales netamente señaladas en los artículos pertinentes en esta ley especial, que es el Código de los Niños y Adolescentes, donde se encuentra también regulado el Código Civil, pero de manera sistemática, es decir, algo que nos beneficia o algo que nos podamos colegir para efectos de corroborar o para efectos de conformar, lo podemos coger, ¿no? Pero netamente se regula por el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Ahora vamos a ver extinción o pérdida de la patria potestad. Ya hemos visto el caso de la suspensión de la patria potestad, donde es un tiempo, ¿no?, prudencial, donde lo establece el juez después de haber analizado, después de haber valorado las pruebas, de haber admitido, actuado y valorado las pruebas, pues solicita o pues decide esta suspensión. Ahora, esta suspensión, que es de manera temporal, la extinción que se viene a cabo, la extinción de esta pérdida de la patria potestad, pues son supuestos que netamente no van a recobrar vida. Y la suspensión, a diferencia de la extinción, puede retomar este padre o esta madre la patria potestad una vez superado este supuesto. En la extinción ya no hay forma para que puedan superar o puedan recobrar vigencia la patria potestad. En primer lugar es por muerte, muerte de los padres o del hijo, ¿no? Únicamente, pues si hay muerte, pues no hay forma de poder recobrar nuestra patria potestad, porque no hay uno de los dos que conforman esta filiación. Puede ser por muerte, que entendemos, la muerte natural, que la doctrina mayoritaria ha llamado por muerte cerebral, ¿no? Y por muerte presunta, que yo ya lo he explicado anteriormente, ¿no? La muerte presunta se puede dar mayores de 2 años cuando netamente se encuentran en un peligro ya de que puedan, ¿no?, morirse, por ejemplo, ¿no?, en un desierto, fuera del mar, etcétera, ¿no? Cuando ya existen probabilidades de esa muerte. Cuando son mayores de 80 años, pues se da un plazo de 5 años netamente. Y cuando son normales, o sea, no hay ninguno de esos supuestos, pues son 10 años.
Entonces, estos son los supuestos de muerte presunta, pero anteriormente tiene que haber una declaración de ausencia. Cuando hay una muerte presunta, pues netamente ya no puede recobrar el padre o la madre esta patria potestad que ya ha sido extinguida y que netamente hasta la fecha de muerte se encuentra, ¿no?, estipulada en esta resolución judicial de muerte presunta. Entonces, ¿qué entendemos por muerte presunta? Si sabemos que la ausencia es la etapa número 2. Entonces, la muerte presunta es la tercera y la última fase de esta ausencia, el cual que procede a la declaración judicial de la muerte de una persona cuando haya pasado un largo tiempo, ya sea 10 años, como les vuelvo a repetir, cuando se tratara de mayores de 80 años, pues 5 años, cuando se tratara, pues, que se encuentran en peligro, ¿no?, de muerte, o cuando haya tal vez una evidencia de su muerte, no 2 años. Entonces, si este alejamiento se produjera en circunstancias constitutivas de su muerte o finalmente existiera plena certeza de su deceso. En estos casos, pues hay muerte presunta. El inciso B nos habla que porque el adolescente adquiere la mayoría de edad. La mayoría de edad en nuestro ordenamiento jurídico vigente, pues es a los 18 años. Una vez adquirido esta mayoría de edad, pues ya la extinción de la patria potestad se encuentra netamente respaldada, a diferencia de la época romana, que los púberes recién adquirían la mayoría de edad a partir de los 25 años, ¿no? Por declaración judicial de desprotección familiar. Igualmente no se extingue esta patria potestad por haber sido condenado, a diferencia, ¿no?, de los supuestos, ¿no?, de la suspensión de la patria potestad. Aquí nos habla sobre la condena ya del delito doloso por los mismos supuestos, ¿no?, que es agresiones contra las personas, niños o de las libertades sexuales, ¿no?, en sus diferentes modalidades. Por reincidir de las causales de los incisos C, D y E, de lo que ya les había indicado en el artículo 75, y por cesar la incapacidad del hijo, ¿no? Y por cesar la incapacidad del hijo, que es el artículo 46, donde yo ya les había explicado que es por interdicción o por cualquier causa de incapacidad física, ¿no? La pérdida de esta patria potestad se funda netamente a una conducta, ¿no?, paterna, manifestadora de un grave incumplimiento o una indebida satisfacción de estos deberes, ¿no?, de los integrantes de la patria potestad, que por su entidad netamente hacen peligrar esta finalidad de esta institución. Es por eso que el Estado, pues, no regula estos diferentes supuestos para efectos de poder nosotros recurrir al ordenamiento jurídico y poder establecer esta restricción o esta privación de la extinción de la patria potestad. Muchas veces, o hay muchos de los doctrinarios nos hablan que esta suspensión de la patria potestad en cuanto al proceso que se haya aperturado en contra del padre o de la madre respecto a estos delitos, ¿no?, que son de libertad sexual o que conllevan a un maltrato familiar, dicen que es en contra del principio, ¿no?, de inocencia de estos sujetos que por constitución política y derechos fundamentales le concierne, ¿no?, a todas las personas. Y es porque dicen, ¿cómo es posible de que se suspenda esta patria potestad solamente con la apertura de estos delitos, sin que se lleve a cabo una resolución judicial firme que realmente esta persona pues haya lesionado estos bienes jurídicos tutelados por el Estado, ¿no? Y es por eso que dicen que netamente es un atentado contra el principio de inocencia, porque se ponen en los supuestos que cómo es que si aquellas personas que hayan sido aperturados estos delitos, es que el mismo fiscal tiene la obligación de poder conocimiento al juez de familia, y el juez de familia pues tiene
esa facultad de poder suspender esta patria potestad hasta que no haya una sentencia firme. ¿Y qué pasa si en la sentencia pues se haya declarado culpable? Que se haya declarado inocente. Estos niños, al no tener esta patria potestad frente a los menores, de repente pueden haber sido solamente con la madre, haber sido idos de repente trasladados, ¿no?, a otros países sin su consentimiento, etcétera, etcétera, y no tienen ese vínculo con su padre, con su madre. Entonces se vulnera gravemente el principio de inocencia, ¿no? Sin embargo, pues es el Estado que nos regula estas normativas, pero con el efecto o con la preponderancia de que confían en estos organismos o en estos operadores jurídicos donde netamente para poder aperturar una investigación, ¿no? Es porque se hayan pruebas necesarias o indicadores de que realmente estos progenitores hayan atentado, tengan sospechas indubitables para que haya atentado contra estos bienes jurídicos, que es en perjuicio de los menores. Entonces, es por ello que es una doctrina, si bien es cierto, no mayoritaria, pero gran parte de la doctrina nacional es la que nos indica, ¿no?, de que estos supuestos o esta incorporación de este artículo donde restringe netamente la patria potestad vulnera, ¿no?, el principio de inocencia, ¿no? Diferente sería ya con los delitos, ¿no?, que se haya condenado, pues sí están de acuerdo, porque una vez que se haya condenado pues a estos sujetos activos que tienen la calidad de progenitores, es normal o es lo evidente que deben de ser suspendidos esta patria potestad, ¿no? Y es ahí donde se cabe en esta pregunta, ¿no? Si es que vulnera o no este principio de inocencia de los sujetos activos que tienen la calidad de progenitores. Muy bien, el artículo 78 nos habla sobre la restitución de la patria potestad. Si todo lo que hemos hablado, la restitución, pues cabe concebir como la puesta a cobro, ¿no?, de todo este derecho, deber que tienen los padres con los hijos, que en algún momento han sido suspendidos, porque aquellos que han sido extinguidos, pues no cabe esta restitución, porque esta extinción es permanente, no es temporal, a diferencia de la suspensión, ¿no? Y no reza así, ¿no? Los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que lo motiva. Y es el juez especializado que debe evaluar esta conveniencia de la restitución. ¿En principio de quién? Pues en principio del interés superior del niño y del adolescente, ¿no? Bueno, no, si bien es cierto, no en buena cuenta el retorno a la situación de la normalidad, ¿no?, antes de la restricción o de la limitación de esta patria potestad, y se configura cuando desaparezcan estas causales que determinaron tal privación y su ejercicio, pues su importancia se funde en la especial obligación protectora, ¿no?, que tiene el Estado frente a esta institución familiar. ¿Qué es que se debe buscar? Que la familia esté consolidada y que en ella sus miembros cumplan óptimamente sus roles de padres a hijos y viceversa, ¿no? Bueno, tenemos a un doctrinario donde nos habla, por ejemplo, Alex Plácido, ¿no?, donde dice que por el principio de protección a la familia, el sistema jurídico tiene por finalidad, ¿qué es? Contribuir a la consolidación y fortalecimiento. Esta situación, ¿no?, de paterno-filial exige que esta relación se restablezca, se recomponga, cuando ello convenga netamente el interés superior de los hijos. Y es el Estado, a través del órgano jurisdiccional, a través de sus jueces, quien después de evaluar va a poder restituir o va a poder restablecer esta unión, ¿no?, o este poder de ver que tienen los padres frente a los hijos, ¿no?, de acuerdo a lo establecido, ¿no?, por el Código de los Niños y Adolescentes. La restitución, pues, netamente son los padres a quienes se les ha suspendido el ejercicio de esta patria potestad, podrán pedir esta restitución cuando cesa, ¿no?, esta causal. Una vez que desaparezca esta causal, el juez va a poder
restituir a este progenitor, ¿no? Que ha sido privado, ¿no? Privado de ella. Vamos a ver el artículo 79, a ver si me ayudas, por favor. Petición de la suspensión o pérdida de la patria potestad. Esta petición de suspensión o pérdida, ¿a quiénes son los que son llamados? ¿No? A los padres, a los ascendientes, a los hermanos responsables, o cualquier persona que tenga legítimo interés puede pedir esta suspensión, ¿no? Cualquier persona que tenga legítimo interés, pero siempre son los familiares, no los familiares directos o colaterales. Y la facultad del juez, pues bien, si bien es cierto, ¿no? Esta facultad del juez o este inicio de este proceso judicial se inicia ante un juez especializado en familia, este juez especializado en cualquier estado de esta causa pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia, ya sea, ¿no? Una persona, ya sea su cónyuge o sea su madre, su padre, si es que es caso uno de ellos, o otra persona distinta, ¿no? Que reúna estos requisitos de idoneidad. Si fuera necesario, con conocimiento al Ministerio Público. Con conocimiento al Ministerio Público es cuando ya abarcan pues delitos, ¿no? Delitos que netamente de orden penal, que el Ministerio Público tiene que ejercer por su calidad o por su condición de titular de la acción penal. Entonces, el juez es el que tiene que fijar en la sentencia la pensión de alimentos con lo que debe de acudir el obligado. Porque como repito, ¿no? Esta o esta privación o esta extinción de la patria potestad no restringe al obligado que pueda proveer de los alimentos, ¿no? De sus menores, o en este caso de sus niños o sus adolescentes, ¿no? Que tenga bajo cargo. Cuando el niño adolescente tiene bienes propios, el juez va a proceder de acuerdo a las normativas del Código Civil, ¿no? Esto es en beneficio de los mismos hijos, ¿no? Niños o adolescentes, va a haber un administrador, a ver quiénes va a confiar sus bienes y cualquier situación que tenga de cambio, cualquier de anormalidad, pues va a tener que solicitarlo al juez para efectos de que pueda aprobar o desaprobar cualquier situación que venga en perjuicio o en beneficio del niño o adolescente, ¿no? Muy bien, ¿Alguna pregunta? Me parece que hay varias. Sí, doctora, tenemos al doctor Luis Felipe. Doctor Luis Felipe, muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Adelante, puede activar su audio. Doctor Luis Felipe, apagó su audio. Nuevamente, doctor, adelante, ¿cómo está? Qué gusto saludar. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Doctora, en el caso, si bien justo está hablando del tema de delitos penales, el artículo 147 del Código Penal señala, pues, el caso de sustracción o rehusamiento, ¿no? Y habla del tema de aquel que se rehúsa o sustrae al niño de alguien que tiene la patria potestad, ¿no? Si bien es cierto, ahí no hablaríamos de una suspensión, bastaría que uno tenga la tenencia de hecho, o sea, ni siquiera una tenencia formal, o en esos casos, ¿cómo se materializaría ese tema de la patria potestad, ¿no? Gracias, doctora. A ver, ¿cómo no te entiendo? ¿Cómo dices? Que se sustrae el niño, pero si es padre, es progenitor. O ya se haya declarado suspensión de la patria potestad. Doctor Luis Felipe, nuevamente, ¿está activo su audio? Adelante, doctor. Sí, claro. O sea, se entiende que el delito del 147, el que es sustracción o rehusamiento del sujeto activo, es padre, ¿no? Justamente tenía la confusión porque hay algunos casos en los cuales algunos entienden que no es necesario que exista una suspensión de la patria potestad como tal, pero he visto también algunas resoluciones de sala superior que indican que sí sería necesario un elemento, la suspensión de la patria potestad, ¿no? Y justo está habiendo una casación, la 391-2019 Ancash, en el cual indica pues que no es un elemento típico el tema de la suspensión de la patria potestad como tal, que bastaría pues, y eso no me quedaba muy claro, ¿no? Por eso venía la pregunta,
que bastaría únicamente que el padre que tiene la tenencia, así sea una tenencia de hecho, ¿no? Fuera, le sustrajeran a su menor hijo el otro padre, ¿no? O la madre, o se rehusara a entregarla, bastaría con eso, con que se configure, ¿no? Entonces me quedaba la duda en estos delitos de sustracción a aquellos padres que tienen la patria potestad, cómo es que cómo es que se entiende, ¿no? Ese tema de la patria potestad en los delitos, ¿no? Más que todo en este artículo 147, que justamente usted al final de la exposición estaba comentando, ¿no? Bueno, ese artículo que tú nos mencionas no está contemplado como supuesto para la suspensión o la restricción de la patria potestad, ¿no? Ni la privación ni la extinción de esta. Entonces, hay muchos artículos donde los padres o donde supuestos de hecho, donde no están contemplados dentro de la suspensión o dentro de la restricción o de la privación de la patria potestad. Y según lo que nos menciona el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes, estos supuestos son los únicos donde se debe de amparar para efectos de poder solicitar al juez que se suspenda la patria potestad, porque esta restricción o esta privación del hijo, muchas veces los padres pueden ejercerlos de su propia autonomía o de su propio derecho de poder conservar más allá, o de repente de que el hijo quiera estar más tiempo con el padre o la madre fuera del límite de la tenencia o del régimen de visitas que le haya sido conferido. Entonces, muchas veces al estar en colisión o en pleito con la madre, con el padre, ¿no? Dependiendo del caso, pueden tomarlos ellos como supuestos para efectos de que puedan solicitar la suspensión y la extinción de la patria potestad. Ahí el juez tiene una responsabilidad primordial para efectos de poder evaluar si es que estos delitos, entre comillas, delitos o estos supuestos de hechos que se encuentran positivamente normatizados, pues se encuentran dentro de estos supuestos y sobre todo si es que hay un perjuicio para el menor. Entonces, vale acá más el criterio del juez y sobre todo del, de lo que pueda suceder en la realidad existencial y sobre todo incidir en el principio de interés superior del niño para efectos de evaluar si estos incurren en perjuicio de estos. Entonces, si es que incurren en perjuicio de estos, si es que es en contra de su voluntad y después de una pericia psicológica y etcétera, por eso es que este derecho de familia es multidisciplinario, porque necesariamente necesitamos de estas herramientas de la conducta, de la ciencia de la conducta para poder evaluar estos temas que son delicados, ¿no? Que son paterno-filiales, etcétera. Y no podemos dictaminar de una manera unívoca para un caso y para otro, sino poder evaluar en cada caso concreto. Y si es que en este supuesto que tú me estás indicando, ¿no? Se concluye efectivamente que ha habido un perjuicio para el hijo y que muchas veces el padre ha querido alejarlo de la madre, o en este caso la madre ha querido alejarlo del padre y querido llevarlo a otro país y poder restringirle así en contra de la voluntad del menor, entonces estaría dentro de una desprotección familiar y no solo se suspendería, sino también se extinguiría esta patria potestad, porque pese a la voluntad del menor o en contra de su voluntad del menor, está actuando este padre o madre. Pero si es en el caso de que el niño es el que le pide a este progenitor estar más de estos días del régimen de visitas, de esta tenencia que se tiene compartida tal vez con la madre, y pese a eso, la madre es la que obliga a que pueda o el padre es el que obliga al que pueda restituir al hijo a tal horario o cual horario en contra de la voluntad, ¿no? Del niño, pues el padre tiene que evaluar y no hay ningún supuesto de poder establecer esta suspensión y esta extinción de la patria potestad. Todo va a ser de manera de evaluar, o sea, no se puede dar de manera automática, ¿no? De manera automática la suspensión de la patria potestad o la extinción de la patria potestad. Es en un proceso que está ante el juez civil, ante el juez de familia o el juez mixto, en el caso de que no haya juez de familia, para poder evaluar esta extinción o esta privación de la patria potestad, ¿no? Entonces, en este proceso es donde se tiene que evaluar pues, los medios probatorios aportados por las partes y también el juez
puede acceder a estos mecanismos, ¿no? De las pericias psicológicas, visitas inopinadas, inspecciones judiciales, etcétera, para poder evaluar estas conductas, ¿no? Y establecer meramente si es que se trata de una suspensión o extinción o simplemente de un supuesto de hecho donde no se configurado ninguna de estos, sino que está dentro del legítimo derecho del poder deber del padre, ¿no? Del progenitor hacia sus hijos. Excelente, doctora. Doctora Gloria, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctora Gloria, ¿puede activar su audio? Adelante, usted misma. Adelante. Buenas, sí, buenas noches, doctora. Primeramente felicitarle por la muy buena exposición que está Gracias. brindando en esta noche. Quisiera hacerle una pregunta. Em, ¿El padre puede solicitar la suspensión de la patria potestad por la causal de protección familiar, aún teniendo la tenencia compartida, doctora? Claro que sí, cualquier interesado puede solicitar la suspensión o la extinción de la patria potestad, ¿no? Ya, llámese en familiares directos o colaterales o cualquier interesado también. Todo va a ser cuestión de analizar caso por caso, si es que realmente se da esta desprotección judicial o esta desprotección familiar, perdón, y eso va a ser basado o eso va a ser plasmado, ¿no? En informes periciales, o en la misma actuación de las partes dentro del procedimiento, ¿no? O dentro de este proceso que conlleva a la suspensión de la patria potestad. Claro que sí, o sea, de que lo pueden hacer, tiene este legítimo interés o tiene esta facultad, ¿no? Brindada por la norma, sin embargo, eso va a tener que ser evaluada, ¿no? Por el juez, de acuerdo a sus herramientas y también las máximas de experiencia, los principios, sobre todo se tiene que velar ahí el interés superior del niño, ¿no? Que no colisione en perjuicio de este, ¿no? Entonces, todo lo que sea benéfico para todo lo que sea en beneficio para él y su prole, pues netamente se va a tener que salvaguardar, ¿no? De lo contrario, pues vamos a tener, o los jueces, ¿no? Que se encuentran encargados de estos procesos van a tener que tomar la decisión de suspender o extinguir esta patria potestad, pero tiene que darse en un proceso en el marco del debido procedimiento, ¿no? De derecho de defensa, de contradicción, etcétera, y también de la facultad tuitiva que tiene el juez, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Carlos, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctora, buenas noches. Primero que nada, felicitarlo por su excelente ponencia, muy didáctica. Mi primera pregunta era respecto de un caso. Doctor Carlos, disculpe, no son referente a casos, solamente es una No, pregunta. es un caso general. Ah, ya, perfecto, doctor. Una pregunta nada más, por favor. Sí. Adelante, doctor. Gracias. ¿Qué pasa si una madre, doctora, en este caso presenta su demanda de alimentos, pero al mes y medio le viene un trabajo en el extranjero y ella tiene que viajar? Ya presenta la demanda de alimentos y al mes y medio viaja. El menor de 9 años siempre ha vivido con su abuela materna y su mamá, pero la mamá tuvo que viajar por temas de trabajo, laborales. Entonces, ahora el padre que durante los 9 años del menor nunca lo ha visto y tampoco ha vivido con él y en sí nunca le pasó alimentos, y recién la señora ha pedido que le pasen alimentos, ha presentado su demanda de alimentos. La demanda de alimentos ya está presentada, la abuela tiene el poder y en este caso, ¿qué se podría hacer? La abuela, como ya ha respondido a la pregunta respecto que cualquier interesado puede presentar en el tema de la patria potestad, la suspensión. En este caso, la abuela presentaría la suspensión. ¿Y qué pasaría con el tema de la demanda de alimentos, doctora? Tendría, esa parte es mi duda. Y la segunda pregunta. Adelante, doctora. Una pregunta nada más será, doctor Carlos. Adelante, doctora.
Claro que sí, podría solicitar la suspensión, ¿no? Entonces el juez va a tener que evaluar si es que la madre pues se encuentra abandonada, su hijo, aunque esa figura no lo contempla, ¿no? No lo contempla el supuesto, pero por extensión o por vía interpretación, pues el juez lo puede entregar en todo caso, ¿no? Al padre, ¿no? Porque en primer lugar están los progenitores, en segundo lugar ya estarían los ascendientes, que en este caso serían los abuelos, ¿no? Entonces, si bien la madre podría adoptar por solicitar esta suspensión o esta extinción, no sé cuál sería el caso en concreto, pero podría solicitar ambas. Sin embargo, el juez es el que debe evaluar quién es la persona idónea para que pueda salvaguardar estos intereses del menor. Entonces, luego de un proceso o de una evaluación de los casos y de las pruebas aportadas y también de la valoración, ¿no? Del mismo, pues se puede establecer quién es el que debe tener esta tutela, ¿no? Definitiva del menor. Muchos de los casos han sido entregados a los padres, salvo que el mismo padre diga que no y también se le evalúe para que quede a favor de los abuelos, pero esos son los casos, ¿no? Que se presentan en nuestra realidad, ¿no? En el tema de abandono de los padres frente a los hijos no ha sido contemplado los supuestos de extinción o de los supuestos de suspensión de la patria potestad. Es un vacío legal en nuestra normativa donde nos obligan a los jueces a emplear herramientas que se encuentran, pues, sustentadas, ¿no? En el Tribunal Constitucional, herramientas en la doctrina y sobre todo en nuestro buen juicio para poder plasmar a quién se le debe de entregar al menor, ¿no? Sobre todo en salvaguarda de su persona y de sus bienes, ¿no? Excelente, doctora. Puede continuar. Adelante, doctora. Doctora Marjorie, ¿me logra escuchar? Sí, Sí, ahí he adelante. terminado ya con la facultad del juez. Ese es el tema que hemos concluido. Estaría dispuesta nada más a las preguntas. Perfecto, doctora. Doctora Sonia, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches, estimado. Buenas noches, doctora Marjorie. Le agradezco la ponencia del día de hoy. Quisiera hacer solo una pregunta. Atendiendo a que, como nos explicó y sabemos muchos de los colegas, la patria potestad es un derecho prácticamente natural desde que nace el bebé, ¿no? O el hijo, o el niño. Ahora, ¿de qué manera se podría, digamos, acudir en el caso de que si la mamá fallece, obviamente la patria potestad se adquiere el papá, ya no está la mamá? Pero ¿cómo defendemos en algunos casos el derecho de este padre o madre que está vivo si a veces los abuelos hacen suyo de hecho al menor, ¿no? Hasta que tenga su adolescencia lo quiere tener y de esa manera se interpone una demanda, por ejemplo, de tenencia, pero en este caso sería a la madre, pero la madre no está. Reconocimiento de tenencia, pues no hay un documento que vale que le tiene la tenencia el papá, porque o qué delito estaría cometiendo en todo caso en contra de la patria potestad. Hay penal, hay civil, y si es penal, ¿qué figura calzaría? Si es civil, ¿qué figura calzaría para poder tomar esos casos? ¿Netamente cuando hay abandono? No, no hay abandono, no hay suspensión de patria potestad, no hay delitos penales contra del progenitor vivo, pero siempre han vivido juntos, pero lastimosamente a veces el dolor o el duelo de las familias, de la parte... Doctora Sonia, ser puntual, por favor, ¿sí? Perfecto, entonces eso es lo que quería saber. ¿Qué tipo o no se comete en estos casos? Que tienen de hecho a la niña de parte de la familia, de la persona que ha fallecido, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Adelante, doctora. la muerte es un hecho natural, ¿no? No se le podría imputar a ninguno ni a la otra parte. Si es que alguno de los progenitores muere, pues quedaría netamente al otro progenitor, ¿no? Ya sea su padre.
y si es que estos no están presentes, pues a sus abuelos, y si es que estos no están presentes, pues a sus tíos, o a alguna persona que se encargue de ellos. Netamente, primero tendríamos que ver como jueces, pues especialistas en esta materia, ver el interés superior del niño, ver el salvaguarda de la protección, y en todo caso a una persona que cumpla estos requisitos de idoneidad para efectos de poder cuidarlo al niño. No se puede realizar de manera al azar o decir a tal o cual persona, padrino, madrino o tío, etcétera, ¿no? Sino evaluar cada caso en concreto y evaluar sobre todo los requisitos y la afinidad que tenga el niño, y también, si es posible, al niño o adolescente, ¿no? Entonces, luego de eso, evaluar. Y a ninguna persona se le podría sancionar o no por no querer al niño bajo su protección, sino evaluar sobre todo para ver quiénes quedan bajo la protección del niño, ¿no? Entonces, eso es lo que netamente, no se configuraría ningún ilícito penal si es que el caso la persona no quisiera, ¿no? Salvo que sea el padre o la madre. Excelente, doctora Marjorie. Damos pase a ZT. Adelante, está activo su audio. Sí, puede activar su audio. Adelante. Sí, buenas noches, buenas noches, doctora. Gracias por la absolución, mi consulta. Tenía, bueno, de la conferencia me reflexioné sobre un tema, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿qué acción puede interponer una esposa a su esposo que no le quiera dar alimentos a ella ni a su hijo? O sea, no están divorciados, pero dentro de ese matrimonio el esposo no les da alimentos a su hijo ni a su esposa, ¿no? Bueno, ese es mi consulta más que nada. Gracias. Perfecto, doctor. Un momento, por favor. Doctora, ¿está activo su audio? Hola. Sí, doctora. Sí, se podría suspender la patria potestad y posteriormente extinguirla, ¿no? Si es que el padre o la madre realmente a prestarle alimentos. Está plasmado como una causal, ¿no? De prestarle alimentos a favor de sus hijos, ¿no? De sus progenitores. Si es que pues lamentablemente no desea o no es de su interés prestarle alimentos o rehúsa de esta obligación alimentaria, pues está expedito pues la madre o el padre que se encuentra a cargo de los menores o del menor, solicitar la suspensión de la patria potestad y posteriormente la extinción de esta, ¿no? Con esta demanda, ¿no? De alimentos y posteriormente la resolución judicial firme donde lo condena a la persona pues de prestar alimentos, ¿no? Más aún si es que esta es condenada pues por delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Excelente, doctora. Doctora Gloria, nos solicitaba por chat, por favor, quiero preguntar. Adelante, doctora Gloria. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó que una de las causales para la suspensión de la patria potestad era la interdicción. Sabemos que la figura de la interdicción ya no se da ahora porque se ha variado la figura de apoyos. En ese caso, ¿cómo sería, no? Porque si se ha cambiado a la figura de apoyos es porque se ha restituido la capacidad de los derechos civiles del que era interdicto o del que se va a declarar interdicción. Entonces, ¿cómo quedaría esa causal de la interdicción si pasa ahora a tener apoyos, ¿no? En cuanto al hijo, ¿seguiría siendo una causa de suspensión de la patria potestad? Esa sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Sí, claro que sí, porque esta resolución de interdicción se sigue dando, ¿no? Si bien es cierto, hay curadores o hay personas que se les denomina representantes, ¿no? Específicamente, con términos jurídicos se llama curadores, que representan a estas personas que han sido declaradas interdictas, la figura de interdicción se sigue dando en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, para aquellas personas que hayan tenido esta resolución judicial, y que hayan sido declaradas interdictas por alguna incapacidad absoluta o relativa, de las cuales ya les he mencionado en la ponencia, pues van a ser causas netamente de suspensión de la patria potestad, ¿no? Siempre y cuando dure este término, ¿no? De la temporalidad, ¿no?
Excelente, doctora. Tenemos doctor Héctor. Muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor Héctor, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Adelante. Bueno, creo que no puede. Doctor José, ¿está activo su audio? Doctor José. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor líder. Doctor José, adelante. Gracias. Bueno, felicitar a la doctora por la excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario, doctora, que exista una demanda de alimentos en principio o que la persona sea condenada por omisión a la asistencia familiar para solicitar la suspensión o la extinción de la patria potestad por omisión de prestar alimentos a los hijos? ¿Es un requisito o simplemente se puede demandar ello? Muchas gracias por la respuesta. Claro que no, no es un requisito indispensable, ¿no? Simplemente es cuestión de probanza, ¿no? De probanza dentro de un proceso judicial para solicitar la suspensión o la extinción de la patria potestad. Entonces, si las personas tienen otros medios, si bien es cierto, no quieren plantear el tema de demanda de alimentos, pero tienen otros medios como chat, mensajes, llamadas, etcétera, ¿no? Donde se le solicita al cónyuge o en este caso al padre o a la madre, ¿no? De los niños o del niño que tuvieran, lo pueden acreditar bajo este supuesto, ¿no? Que es la suspensión de la patria potestad, ¿no? Siempre y cuando dean medios probatorios o no manifiesten medios probatorios idóneos para efectos de que el juez pueda evaluar a cabalidad y no le quede certeza o no le quede ninguna duda, en este caso, ¿no? Para que pueda suspender la patria potestad, ¿no? Si hay otros medios igualmente verificadores, puede netamente resolver a favor de la demanda, no declarándolo fundada. Sin embargo, si solamente existe el dicho de dos personas, pues es muy difícil que pueda resolver en base a presupuestos o a supuestos, ¿no? De hecho, si no hay algún supuesto o hay alguna acreditación que pueda respaldar o acreditar lo que uno indica, ¿no? Sobre todo es tema de probanza, creo, dentro del proceso judicial, ¿no? Excelente, doctora. Tenemos al doctor Luis. Doctor Luis, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor Luis, ¿está activo su audio? Bueno, entonces vamos a dar pase a la doctora Geraldine. Doctora Geraldine, ¿está activo su audio? Doctora Geraldine, adelante. Doctor, muy buenas noches. Doctorcita, quería consultarle si el papá no ha querido firmar a la niña y se le ha hecho una afiliación, ¿no? Por alimento, y de ahí, ¿no? El hombre quiere pedir la potestad, ¿no? De la menor. En este caso, si a la mamá algo le pasara, ¿la abuela materna podría tomar la potestad de la menor? Ya que el señor es ese presidiario. Yo creo que de hecho siempre se encargan los abuelos, ¿no? Del supuesto de hecho. El problema sucede cuando alguien es demandado o cuando alguien es acusado de algún delito o es demandado por suspensión de la patria potestad o por restitución de la patria potestad, etcétera. Pero de hecho siempre sucede, ¿no? En la vida real, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que son los abuelos o los familiares próximos que se encargan, ¿no? De los hijos cuando ambos progenitores o cuando uno de ellos pues no se encuentra por diferentes motivos, ¿no? De que se puede quedar, pues se puede quedar, ¿no? El dilema
o el problema va a ser cuando alguien quiera reclamar sobre la tenencia de estos menores. Es ahí donde el proceso judicial o el ordenamiento político plasma, ¿no?, diferentes supuestos. Y es con estos supuestos donde se tiene que evaluar el beneficio del menor, que muchas veces es acertado o no, podemos discrepar o no, pero es ahí donde las partes es que tienen que poner pues toda la documentación necesaria para poder establecer o para poder convencer al juez que lo que nuestro pedido pues realmente es valedero, no solamente por un capricho o no solamente por querer ganar el proceso, sino también porque queremos tener la razón y porque queremos proteger al menor. Y eso a veces se nos escapa de nuestras manos, se nos escapa de nuestros objetivos, porque lo que queremos es ganar o reprochar o tener un tema de revancha, de venganza, pero lo que dejamos de lado es el interés superior del niño, dejamos de lado el beneficio de ellos, de sus patrimonios, de sus bienes, dejamos de lado de su personalidad, de su educación. Entonces, muchos padres, en venganza por la madre, pues plantean estos supuestos, plantean estas demandas que 1000 veces está con la abuela o 1000 veces está con el abuelo. Entonces, netamente al juez pues lo ponen en una incertidumbre total, que no sabemos con quién está mejor, pero lamentablemente tenemos que aplicar las normas y los medios probatorios que aporten las partes. No sabemos más allá de las conductas o de lo que puede ocurrir en los hogares, que son netamente privados. Es por eso que necesitamos esta interdisciplina, que es la ciencia de la conducta, que nos pueden ayudar o que nos pueden establecer ciertas pautas para poder tomar una decisión adecuada. Pero lo que sí podría recomendar o un tema de poder adicionar es que toda solicitud que sea basada pues en pruebas, porque solamente con los indicadores o con los dichos de las personas no se va a resolver ningún problema. Es más aún, va a quedar un vacío total y oscuro que solamente va a marcar pues un tema de inseguridad total, ¿no? Excelente, doctora. Y terminamos con el doctor Héctor. Doctor Héctor, nuevamente, ¿está su audio activo? Por favor, verifique su internet también. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Gracias, doctor Reader. Yo quería consultarle, por ejemplo, para negarse o para quitarle la patria potestad a cualquiera de los progenitores, ¿qué acciones de repente ilegales o ilícitas deberían hacer? Y si es que es posible, o si es que de ahí asume la tenencia los abuelos, o de repente esos niños tendrían que ir a un albergue. Depende. Todo es depende. Mira, los casos siempre se resuelven no solamente a supuestos, de hecho, sino también a lo que sucede y a lo que va acompañado de medios probatorios. Los supuestos, yo ya les he indicado, la extinción de la patria potestad, igual forma. Entonces, netamente los ilícitos que se pueden encontrar, pues están en el Código Penal, que está netamente ligado a la indignidad de la persona, a la integridad física, psíquica de la persona, ¿no? En este caso de los niños. Entonces, cualquier ilícito penal que se vaya contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar, o contra los delitos contra la libertad sexual, van a ser causales para la extinción de la patria potestad, siempre y cuando éste haya sido condenado. Pero si es que este progenitor o esta progenitora haya sido aperturado frente a estos delitos, van a ser suspendidos esta patria potestad. Entonces, cualquier ilícito penal que se haya establecido en nuestro Código Penal se puede solicitar la suspensión si es que es en perjuicio, como le repito, ¿no?, de su integridad, de su dignidad, de indemnidad física, psíquica y psicológica de los niños y adolescentes. Entonces el juez es el que va a tener que evaluar, actuar estos medios probatorios, si es posible actuar medios probatorios de oficio, porque como ya se sabe, ¿no?, los jueces de familia tienen amplia facultad para poder rebatir cualquier proceso, la teoría general del proceso que se viene netamente pues,
plasmada, ¿no?, en un ámbito posterior, si es que se trata, pues, de velar por los intereses y la protección de los niños y adolescentes, pues, ¿no? Todo esto se encuentra de manera, los principios generales de derecho se encuentran flexibles frente a un proceso de familias, que lo que se hace es velar por la integridad y el interés superior del niño. Entonces, estos son los derechos o las facultades que tiene el juez para poder evaluar y merituar en cada caso particular, y netamente los ilícitos penales se encuentran establecidos, ¿no?, en el artículo 75, 76 del Código Penal, del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Se trata de los ilícitos que se encuentran, uno de los ilícitos que se trata contra los niños y adolescentes, que es violencia familiar, ¿no? Violencia familiar, y lo que son contra las libertades sexuales, ¿no? Y la desprotección familiar. Cualquiera de estos ilícitos, pues, el progenitor o la progenitora se encuentra suspendido de la patria potestad, dependiendo de en qué forma se halla el proceso. Si es que es en la apertura de la investigación, pues se encuentra suspendido hasta que no haya una sentencia firme. Y si es que ya hay una sentencia firme condenatoria, pues esta patria potestad o esta facultad de ver, poder del padre frente a los hijos se encuentra netamente extinguido, ¿no?, por esta sentencia condenatoria.